Entonces, acá no hay, o sea, quiero que se entienda que no hay un retroceso ni estamos buscando nada distinto, sino que justamente acercando posiciones. De hecho, una muestra de eso es incluir el tema de las medidas de compensación, mitigación o reparación que propone la ley. Eso antes no estaba, y eso es una muestra de que queremos que el sistema se haga cargo de proponer esta medida de mitigación, compensación y reparación de la ley 19.300 para estos casos. La palabra a don José y posteriormente al hermano Enrique. José Miguel Poblete, del Ministerio de Justicia. Solamente para aclarar una idea general o la intención general del gobierno, para entender que eventualmente si es que tenemos alguna diferencia, que pareciera ser así, la diferencia es más bien de redacción o de cómo nos estamos expresando. ¿Por qué? La idea detrás del artículo 6º del convenio es que el Estado no realice ninguna actividad que eventualmente pueda afectar directamente a los pueblos indígenas sin consultar, obvio. Pero además que el Estado no permita la actividad de ningún particular que pueda afectar directamente a los pueblos indígenas sin que el permiso que otorgue el Estado no sea consultado. Esa es la idea. Entonces, en ese marco, lo que dice este artículo es, en el caso de los proyectos de inversión, el permiso que da el Estado, requiriendo que sea consultado, está regulado en una ley especial que es la ley 19.300, la cual está teniendo en este momento un nuevo reglamento. El nuevo reglamento está existiendo básicamente con la idea de superar las dificultades que ha tenido precisamente en la justicia el actual sistema de evaluación de impacto ambiental. Por todos conocidos, ya se pronunció un caso, el caso Campiche, etcétera. Lo que nosotros estamos tratando de recoger en este reglamento es que todos aquellos otros permisos que el Estado dé a particulares y lo que el mismo Estado realice, que no vayan al sistema de impacto ambiental, sean regulados de acuerdo a este reglamento con este concepto de medida administrativa. Entonces, lo que en verdad tiene que discutirse después, que es el siguiente paso que no ha alcanzado a hacer la mesa, es discutir en qué consiste medida administrativa. ¿Por qué? Porque el tema de los proyectos de inversión, que en general son actividades de particulares, rara vez del Estado, son actividades de particulares de una determinada entidad, van al sistema del CEIA y al eventual reglamento que salga al respecto. En cambio, cuando no corresponden a ese tipo de proyectos de inversión, como el caso que yo en su momento con don Samuel, el caso de la Machi que habían cortado el Menoco, que no iba al CEIA y que terminó finalmente en los tribunales, o eventualmente no tiene la entidad que señala la ley, esa alteración significativa de los pueblos, tiene un permiso administrativo mucho más simple, pero también es importante que si ese permiso sea eventualmente consultado, se afecta directamente a los pueblos. Y eso nosotros lo que estamos diciendo es que esa definición no tiene que ir acá, sino que en la idea de medida administrativa. En ningún caso estamos diciendo que esto no se consulta ni que todas las administrativas, o sea, que hay algunas medidas administrativas exentas de consulta, pese a que afecten directamente a los pueblos. Estamos diciendo que estamos hablando de dos procedimientos. Uno que ha seguido su propio proceso, que ha sido el reglamento de consulta del CEIA y la ley del CEIA, que tiene unas particularidades bastante específicas, y esto que trata de abarcar a toda la administración y a un paraguas mucho más grande de medidas que tiene por tanto que ser menos, no logra ser tan específico como el otro, porque abarca una diversidad mucho mayor. Y en ese sentido creo que todos estamos de acuerdo en que ambos son medidas administrativas, ambos se consultan, pero existe hoy en día otro procedimiento específico para ese tipo de medida administrativa, las que están en esos proyectos de inversión. Eso. La palabra está concedida al hermano Enrique. La verdad que para mí, aunque no lo crean, estoy mandatado por un amplio territorio del sector de Curarrehue, porque este es un problema y es un tema muy sensible para varias de las comunidades cordilleranas, si es que existe alguna duda. ¿Por qué me planteo desde este punto de vista? El tema es el siguiente. Por un lado, el hermano Orpiz, ¿puede ser? Argumenta textual y verbalmente, ¿cierto?, que aquellos proyectos que no entren por la vía del sistema de evaluación ambiental se consideran medidas administrativas o podrían ser incluso hasta medidas legislativas. Si no mal entiendo el argumento que él nos da, yo podría perfectamente evaluarlo junto a mis demás hermanos de los pueblos indígenas si es que está siendo considerado cualquier iniciativa que se quiera llevar a cabo. Pero en este caso, como está el escrito argumentado, yo no tengo más argumentos que en contrario para aceptar lo que se está proponiendo. ¿Ya?
Entonces, ese es un primer escenario. Ahora, cuando se considera las situaciones reales que están sucediendo, las intervenciones de las empresas privadas haciendo ciertas intervenciones sociales a través de pagarle a nuestros hermanos 500 lucas para que aprueben proyectos de salmonicultura, yo creo que estamos haciendo un flaco favor en no cubrir esos espacios. Y nuestro deber y nuestro mandato, tanto para ustedes como para nosotros los pueblos indígenas, así lo entendí cuando firmamos el convenio de buenas intenciones, ¿cierto?, es llegar a construir un espacio donde queden cubiertas todas las situaciones de anomalía que hasta este minuto se están dando. Por lo tanto, si hay alguna posibilidad, una vía transitoria de caminar y buscar una solución intermedia, yo lo llamaría a mi hermano Orpi, ¿cierto?, a argumentar en la línea que él argumentó textualmente acá, porque eso no está reflejado acá, en el escrito. Acá estamos regulando solamente los proyectos que entran en el SEIA, y eso en la realidad no es así. Gracias. La palabra a don Matías. Muchas gracias. Matías Bogavir, Ministerio de Desarrollo Social. A ver, yo sé que quizás es la forma, pero siento como que hay como un espíritu distinto del que por lo menos nosotros tenemos y esperamos con esta mesa. Como siento que Enrique está un poco como desconfiado. Aquí nosotros venimos de buena fe y estamos esperando generar algunos acuerdos. Y yo de alguna manera creo que quizás hay como una cosa que, no sé, que quizás hemos sentado puentes, pero quizás tú no lo has visto o no sientes que hayamos alcanzado ciertos lazos de puentes de confianza que en tu forma de expresarte, la verdad que no veo, como que siento que siempre todavía estás esperando que sientes que estamos de una manera beligerante, no es así. Ahora, yendo al tema, y como yo lo mencioné antes, y lo voy a volver a mencionar, y como lo mencionó Santiago y como lo mencionó José Miguel, una cosa son proyectos de inversión que se denominan, que se entienden como proyectos de inversión, y otra cosa son medidas o permisos, medidas. Dentro de las medidas hay muchas cosas que son proyectos de inversión. Hay muchas cosas también que no son proyectos de inversión. Dentro de lo que de alguna manera yo entiendo que tú entiendes que son proyectos de inversión, hay proyectos de inversión, industria, pero también hay colegios, también hay permisos de construcción de casas, también hay muchas que se llaman medidas administrativas. Ya, eso es lo que quiero decir. Hay muchas medidas administrativas. ¿Y por qué me gustaría referirme a este tema? Porque lo que estamos intentando señalar ahora es que estos son los proyectos de inversión que ingresan al CIA. Todavía no hemos llegado a abordar el resto de las medidas, que son medidas administrativas, que se pueden traducir en proyectos de inversión, se pueden traducir en colegios, en escuelas, en institutos, en construcciones, en casas, en un sinnúmero de cosas. Entonces, ahora, ¿qué es la pata que a ti te está faltando? Es que abordemos medidas administrativas. Esa es la pata que te está faltando. Que discutamos medidas administrativas y que busquemos un acuerdo en medidas administrativas. Ahora, nosotros, yo he sido bien honesto, de alguna manera, no sé si también lo hemos conversado en la mesa chica, una de las cosas que es importante tener presente es que tenemos que tener cuidado, y esto lo digo, no creo que se malinterprete, por favor. Tenemos que tener cuidado con la consultivitis. Ahí lo digo bien así responsablemente, porque decir que que todas las medidas se consulten puede llegar incluso a generar que, o sea, cuando nosotros hablamos de medida administrativa, no directamente decimos que un colegio no, o una escuela no, o un liceo no, o una casa no. O sea, si entra dentro de la calificación de medida administrativa, en tanto afecte directamente, va a tener que consultarse. Entonces, por eso hay que ser bien cuidadoso en hasta dónde llegamos con la definición de medida administrativa, porque podemos generar una situación, y eso es lo que a nosotros, yo el otro día le escuché al ministro
Baranda, una cosa que, aunque se venga recién metiendo, le encontré una razón importante, que es, tenemos que buscar un acuerdo sustentable. ¿En qué sentido sustentable? No quiero ocupar la palabra cliché, él de alguna manera y me hizo sentido buscar un acuerdo sustentable en el sentido que si nosotros, por muy buenas intenciones que tengamos, metemos las patas acá y ponemos que, o sea, porque una cosa es que el convenio son palabras bonitas, pero hay que llevarlo a la práctica y por eso es que cada país lo lleva a la práctica de alguna manera distinto. Cuando hablamos de sustentable es que les sirva a ustedes y les sirva al desarrollo de sus lugares, ¿cierto? De sus comunas, de sus regiones, de sus comunidades, y también que les sirva al desarrollo del país. Porque lo peor que podríamos cometer es un error de llegar a un concepto jurídicamente quizás incuestionable, por decir una cosa, pero en la práctica imposible de aplicar. ¿Y qué es lo que podría redundar eso? Que nadie quiere hacer una escuela porque no se quiere hacer escuela porque hay que hacer una consulta, o sea, hay que tener cuidado. Lo hemos conversado harto en la Comisión Chica, yo creo que ya hemos acercado posiciones, quizás no se ha notado en los textos todavía, pero hemos ido acercando posiciones. Y en el fondo, por eso yo lo que les pido es, quizás la patita que te falta a ti, Enrique, o la patita que nos falta a todos, no a ti, a todos, es complementar el tema de los proyectos de inversión, que es esta propuesta que tenemos acá, con cuál es la definición de medida administrativa. Y en tanto quizás eso hace un global, se entiende más y tenemos claro cuáles son las medidas que se van a consultar, vemos los ejemplos. Entonces, y ahí es donde se diferencian unos con otros, pero hay que tener cuidado. La solución tiene que ser una solución sustentable, porque el convenio da para muchas interpretaciones y eso se han resuelto en distintos países de acuerdo a lo que es mejor para ustedes, para el país, para las comunidades, etc. Eso es lo que propongo. No digo que no se consulten los proyectos de inversión más chicos, sino que hay que buscar una solución sustentable. Muchas gracias. La palabra al hermano Daniel y posteriormente a la hermana Cecilia. Gracias, Daniel Maribur del Consejo del ONCO. En realidad suena bonito la palabra desarrollo sustentable, y es un término que se ha acuñado ya hace algún tiempo, pero no vemos eso lamentablemente en nuestras comunidades. Y no lo vemos porque es arbitrariamente este desarrollo, no es un desarrollo al cual nosotros los indígenas tengamos una participación. Si necesitamos una escuela la vamos a pedir, si necesitamos el tipo de desarrollo la vamos a consultar y vamos a buscar esos recursos. Pero es distinto cuando las instituciones o los particulares quieren invertir, eso es muy distinto. Entonces, por favor, tengamos claro eso. Ustedes están desde una lógica de colonialismo. Lo que quieren hacer es implantar su sistema en nuestras comunidades. Y la verdad es que yo los llamo que cambien su discurso. No es así. Queremos que haya un desarrollo en nuestras comunidades. Pero ese desarrollo debe ser pertinente. Y al ser pertinente, vamos a estar de acuerdo con eso. Y a lo mejor muchas veces vamos a solicitar eso. Pero cuando se plantea desde la otra lógica, cuando se plantea la inversión solo por ganar dinero, sin ver las consecuencias que pueda tener para nuestras comunidades, eso no es un desarrollo amigable. Al contrario, nos genera conflicto. Y lamentablemente hasta el momento eso es lo que hay. Nos ha generado conflicto, porque no se le ha consultado qué es lo que queremos nosotros como pueblo. Así que yo creo que si queremos ponernos de acuerdo, tenemos que ir a la par, no estar pensando que va a venir un inversionista a salvarnos a nosotros, porque eso no ocurrió jamás. Y no creo que haya un inversionista que esté mirando lo que nosotros queramos, porque hasta el momento no se ha dado. Y si estoy equivocado, por favor, ustedes corríjanme. Muchas gracias.